Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en el segundo libro de los Reyes de Israel, capítulo número 3, versículo 7 al 18. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como estuvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy con este tema: la luz vence a las tinieblas. Hemos leído estos versículos en los cuales relata acerca de 3 reyes que iban a la batalla en contra de Moab. Sabemos la historia bíblica principalmente del conflicto que ha vivido el pueblo de Israel en la antigüedad con las naciones paganas de alrededor y hoy en día. Esto definitivamente, en primer lugar, nos habla en el caso de el rey Joram, cuyo nombre en idioma hebreo es Yahoram. Y este rey, que fue el 9º en el reino del norte, o sea Israel, que tenía capital Samaria del 852 al 841 a.C. Este era hijo del rey Acab y de Jezabel, y murió en el 841 a.C. en Ramot de Galaad, cuando con Ocosías, rey de Judá, combatían contra los sirios. En el caso de Josafat, todos sabemos a través de la historia bíblica que es considerado de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel en general, o sea, Israel con Judá conjuntamente. El rey Josafat, él gobernó a Judá del 871 al 849 a.C. y nació en el 907 a.C. y murió en el 849 a.C. Fue descendiente directo de la casa de David, y su reinado empezó a los 35 años de edad. Y fue contemporáneo de Acab, de Ocosías y de Joram, reyes de Israel. Y definitivamente Josafat, valga la redundancia, uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel en general, pero específicamente de Judá. En cuanto al rey de Edom, no se sabe el nombre de este gobernante, ya que recordemos que Edom era una nación pagana, pero en este tiempo de esta batalla que fueron en contra de Moab,
Edom se encontraba bajo el vasallaje, o sea, ellos estaban bajo la tutela de Israel. Entonces, esta batalla se llevó a cabo alrededor del 850 y el 852 antes de Cristo aproximadamente. Entonces, en cuanto al título de este tema, el día de hoy, de La luz vence a las tinieblas, aquí vemos una simbología. Joram, rey de Israel, traía una herencia de maldición y él era malo. Las tinieblas estaban en él, mientras que Josafat, rey de Judá, él simbolizaba la luz. ¿Por qué? Porque recordemos que él, aparte de ser rey de Judá, fue un varón consagrado a Dios. Él luchó por su pueblo y lo gobernó de una manera justa. Entonces, pero aquí viene algo muy importante. Una de las enseñanzas es que no debemos de hacer alianzas malignas, principalmente con impíos. Y eso fue lo que sucedió acá. ¿Por qué? Porque el rey Josafat, en su amor, en su nobleza, le dice a este rey malvado Joram, que aquí lo dice en el versículo número 7, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Si bien es cierto, esto era una verdad, porque recordemos que lamentablemente se dio la división del reino de Israel con las 10 tribus del norte, cuya capital era Samaria, y que en este momento era gobernada por Joram, un rey malo. Y Judá, juntamente con Benjamín, formaron el reino del sur, o sea, Judá, como se conoce comúnmente, cuya capital era Jerusalén, la cual es la capital de Israel en la actualidad y siempre ha sido así. Entonces, el rey Josafat decide ir a la batalla, pero lamentablemente aquí hay un error como seres humanos. El rey pues fue de su nobleza en ayuda, porque Moab se había rebelado en contra de Israel e iban a ir a la batalla y necesitaron, desde el punto de vista terrenal y militar, de la ayuda del rey de Edom, que en ese momento, lo reiteramos, se encontraba bajo la tutela de Israel. Entonces, aquí hay un aspecto muy importante. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y esto trae consecuencias, porque la misma palabra del Señor nos dice que no nos debemos de unir a yugo desigual. Y esto no solo abarca cuando se da una unión en matrimonio o unión de hecho entre un hombre y una mujer, sino que a nivel general, no hacer alianzas con personas que no son correctas. Y esto fue lo que pasó acá. Y en el versículo 8 dice: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Ahí también hay otro punto que es muy importante a tomar en cuenta, porque también acá en el versículo 9, mira cómo continúa esto. En cuanto al relato, salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. El haber hecho esa alianza y permitir que Joram, siendo malo, tomara el mando de esa batalla, fue también otro de los errores. ¿Por qué? Porque recordemos que al andar lejos de Dios, se camina en lugares desérticos, espiritualmente, y aquí, en este caso, terrenalmente. Porque el rey Joram, al tomar el mando también de esta batalla, eso contagió. ¿Por qué? Porque tanto el rey Josafat y el rey de Edom se dejaron guiar por él. Entonces, aquí nos damos cuenta, como lo reiteramos, el andar lejos de la presencia de Dios, lamentablemente se camina en las tinieblas y en lugares desérticos. Recordamos que esto es bíblico, porque el relato
en los evangelios acerca del Gadareno, dice que este endemoniado Gadareno se mantenía en los lugares desérticos. Él mismo se hería con piedras, dice. Y nosotros sabemos que los espíritus inmundos, que el Señor Jesucristo los reprenda y que reprenda al diablo, ellos acostumbran a andar en lugares desérticos. Y por lo tanto, aquí, a manera de referencia, en la palabra del Señor así lo dice. En el libro de los Salmos, en el Salmo 68 y versículo 6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Mira cómo el Señor en su palabra nos va mostrando esto que les decimos acerca del rey Joram, que era malo. En el libro del profeta Isaías, capítulo 1 y versículo 30 dice: porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas. Mira, por eso fue que les faltó agua, porque fueron por el desierto. Ahí estuvieron muy mal. Luego, en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo número 14 y versículo 3 nos dice: los nobles enviaron sus criados al agua, vinieron a las lagunas y no hallaron agua, volvieron a sus vasijas vacías, se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Eso estaba pasando porque no tenían agua. Entonces, en el capítulo 17, siempre de este libro del profeta Jeremías, en el versículo 6, mira: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Esto, pues definitivamente todos lo sabemos que se aplica a lo que está escrito en el versículo 5 de este mismo capítulo. Pero acá nos está confirmando por qué es que les hizo falta agua, tanto desde el punto de vista espiritual como terrenal, porque estaban en un desierto, tanto espiritual como terrenal. Entonces, también mira lo que nos dice la palabra en el libro del profeta Amós, en el capítulo 8 y versículo 13, dice acá: en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Eso le estaba pasando tanto a Israel, Judá y a Edom, y lógicamente a los reyes. Les hizo falta agua. Y mira cómo, y por eso volvemos a reiterar, las tinieblas estaban en este rey Joram, porque dice: entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mira la insensatez del malo, el renegar, el blasfemar a través de lo que este hombre era. Y mira, en el libro de Proverbios, específicamente en el capítulo número 19 y versículo 3, mira lo que dice la palabra: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Le estaba echando la culpa a Dios. Y eso no es así. Muchos hoy en día le echan la culpa al Señor de lo que les pasa. Pero recordemos que la palabra nos dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque si se siembra en lo malo, eso también se va a segar. Y mira, en el libro de Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo número 3 y versículo número 39, nos dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ahí se estaba lamentando este hombre porque era malo. Él iba a la batalla a la manera. Si bien es cierto, este Joram era malo, pero él sabía, conocía de Dios. Pero era rebelde, era desobediente. Y mira, el pecado trae castigo, además de la separación del ser humano de su creador. Porque mira acá en el versículo 11, mas Josafat dijo: no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él.
Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Mira, aquí hubo una reacción buena. El Espíritu Santo, cuando mora en nosotros, nos redarguye, nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y nos guía, nos da la sabiduría. Aquí Dios mostró misericordia, porque a partir de este momento Dios muestra su amor para los suyos, y aún para aquellos rebeldes y desobedientes. Porque mira, cuando acá el rey Josafat pregunta si no hay profeta, recordemos que en la antigüedad, principalmente los reyes, cuando iban a la batalla, por lo regular consultaban a Dios por medio de los profetas, ya que recordemos que en el tiempo antiguo estaba en el orden establecido, estaba Dios en primer lugar, como debe de ser, nuestro Dios en primer lugar. Luego, en el orden jerárquico de Israel, estaba el rey. Luego estaba el profeta y el sacerdote. Allí había una cadena de jerarquía, de mando. Y entonces los profetas continuamente les era revelada palabra de Dios por medio del Espíritu Santo para darla a conocer. Y aquí no fue la excepción. El buscar, el confiar en Dios en todo momento hace que el Señor tenga misericordia. Porque mira, en el versículo número 12 dice: y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Aquí pasó algo. Cuando se vieron en peligro, cuando no había agua, ni para ellos, ni para los soldados, ni para el pueblo que les seguía, y tampoco para los caballos, aquí nos damos cuenta de algo, que el rey Josafat, guiado por el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, cuando dice el Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo, él buscó consultar a Dios por medio del profeta, y en ese tiempo estaba todavía con vida Eliseo. Todos conocemos la historia de Eliseo, que fue el sucesor de el profeta Elías, y sabemos la historia de el profeta Eliseo. Y mira, aquí viene algo muy hermoso, muy importante, porque si nos damos cuenta, cuando se busca el consejo de Dios, aquí hay algo muy importante también, porque el rectificar de un error humano, y si lo tomamos desde el punto de vista espiritual, también cuando nos arrepentimos de los pecados que hemos cometido y lo hacemos de corazón, el Señor nos perdona. Y desde el punto de vista terrenal también Dios permite muchas veces que rectifiquemos. Y eso fue lo que sucedió a partir de este momento. Y vamos a ver la gracia, la misericordia y la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque mira, en este versículo número 12 dice que descendieron los tres, buscando al profeta Eliseo. Y aquí pasa algo muy importante. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Por qué? En el versículo número 13 dice: entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mira, este rey malvado todavía tuvo la osadía de seguir renegando, de echarle la culpa a Dios de esto. Mira qué blasfemia. Y mira, aquí hay algo también que debemos de tomar en cuenta. Cómo el pecado separa, ya lo habíamos mencionado, pero el pecado separa al ser humano de Dios. Aquí pasó algo.
cualquiera se ofende. ¿Por qué? Porque mira, desde el momento que el profeta Eliseo, él vivía en la presencia de Dios y tenía la presencia de Dios en él. Porque cualquiera dice qué tremendo atrevimiento, qué valor que tuvo. Desde el momento que le dice al rey malvado Joram, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Todos conocemos que lamentablemente el rey Acab y Jezabel le hicieron un terrible daño al pueblo de Israel. Principalmente la malvada mujer esta, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Porque mira, ellos fueron dados, en el caso del rey Acab y de Jezabel, a la idolatría, al paganismo. Y definitivamente, ¿cómo no iba a ser así Joram? Y desde el momento que le dice, ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre, cualquiera se hubiera ofendido. A manera de ejemplo, si hoy alguien se presentara o algunos se presentaran a manera de un ejemplo del presidente de la república de un país y le dijera, eso sería una gran ofensa, eso es un insulto para muchos. Pero acá no fue un insulto. Acá en este pasaje, y lo decimos en el nombre de Jesús, que no fue un insulto, fue una reprensión. Cuando se da una reprensión de parte de un siervo de Dios a un impío. ¿Y por qué decimos impío? Porque recordemos que el rey Joram conocía de Dios, él sabía de Dios, mas sin embargo era desobediente, era pagano. Y definitivamente acá los gobernantes, cuando son reprendidos, es porque actúan mal, actúan injustamente. Y eso fue lo que pasó. Imagínate, era tanto el enojo que tuvo el profeta Eliseo cuando vio a este malvado. ¿Por qué? Porque recordemos que desde el punto de vista espiritual, rey Joram también tenía posesión demoníaca. Y cuando hay un choque entre la luz y las tinieblas, lógicamente, esto hizo. Y entonces acá hay un contraste, porque desde el momento en que el profeta Eliseo dice, y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Aún más se molestó el profeta Eliseo. ¿Por qué? Porque mira, este hombre malvado seguía echándole la culpa a Dios de su mala decisión, porque fue él quien tomó la batuta para ir a la batalla y se fueron por el desierto. Ya lo explicamos. Entonces, la palabra de Dios inspirada, porque desde el momento que Josafat pidió que si había alguien que tuviera palabra de Jehová, obró bien, porque buscó de Dios. Después de haber cometido un error, lo rectificó. Y entonces, el valor de reprender el pecado por parte de Eliseo al rey Joram, de la insensatez de este. Aquí nos damos cuenta de los gobernantes reprendidos. Si vamos inmediatamente a el libro de el profeta Ezequiel, específicamente en el capítulo número 14 y versículo 3, dice, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Por eso fue, mira, por eso fue que el profeta Eliseo le dijo así a este rey, ve a los profetas de tu padre y de tu madre. ¿Por qué? Porque estos eran
en su momento fueron paganos, fueron idólatras. Y este rey igual. Y también acá, mira, después de esto en el versículo 14 dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. El rechazo. Es que de verdad, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, cuando sucede esto, cuando hay una persona maligna en extremo y hay un hijo de Dios o una hija de Dios, hay un choque, hay un conflicto espiritual tremendo. Y principalmente cuando estas personas son malas en extremo, llega un momento en que por muy tranquilos que nosotros seamos, por mucho amor, por mucho temor de Dios y por mucho amor al prójimo como seres humanos, y también espiritualmente nos molestamos. Y eso fue lo que pasó con el profeta Eliseo. Viendo a aquel malvado rey Joram de Israel, al otro rey de Edom, que también era pagano. Pero en el caso del rey de Edom no es porque él no tuviera su parte, pues, ¿verdad? Pero recordemos que esas naciones, en el caso de Moab, de Edom, Amalek y todas esas eran paganas. Sabían de Dios, pero no le conocían porque eran paganos. En cambio, los israelitas en general sí conocían de Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta, como lo acabamos de leer en este versículo 14. Vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Lo mencionamos. El profeta Eliseo, él tenía la presencia de Dios en su vida y vivía en la presencia de Dios. Y por eso fue que él tomó esta actitud en contra de este rey malvado. La deshonra al rey de parte de Dios. Ya que Josafat en este pasaje simboliza la luz y Joram las tinieblas. Y mira, acá cuando dice no te mirara a ti ni te viera, mira, el respeto se gana, no se impone. Muchas veces en el aspecto, lo vamos a poner de ejemplo, deportivo, en el fútbol, muchos dicen es que tenemos que imponer nuestro respeto, imponer nuestra casta y jerarquía. Pero muchas veces, desde el punto de vista terrenal, las imposiciones no van. En el aspecto espiritual ya no digamos. Entonces, aquí nos damos cuenta que después de esto viene algo muy importante. En el versículo 15 dice, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Mira, aquí hay un aspecto muy interesante. Acá en la palabra de Dios, a manera de ejemplo, pero es diferente caso, pero tiene relación. Recordemos que en el caso del rey Saúl, cuando fue atormentado por un espíritu inmundo, dice que él llegaba un momento que era atormentado por este demonio, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo, y hubo necesidad de mandar a traer varias veces a David, ya que él interpretaba el arpa, y cuando lo hacía en la presencia del rey, cuando era atormentado, dice que este espíritu malo se alejaba. Y acá sucedió esto, que debido a ese espíritu malo, esa presencia mala que representaba las tinieblas en Joram, rey de Israel, eso perturbaba no solamente el ambiente, sino que perturbaba el espíritu del profeta Eliseo. Y nosotros sabemos que la alabanza, la adoración, los himnos, los coros, los cantos, es algo que el enemigo no soporta.
Los espíritus inmundos no les gusta la alabanza, tanto de avivamiento como de adoración a Dios. Y cuando la escuchan se molestan. Muchos hermanos y muchas hermanas en Jesucristo, cuando van a ministrar casas o van a hacer liberaciones, muchas veces la música de alabanza, de adoración a Dios, sirve para ahuyentar espíritus inmundos. Y en este caso fue para que, debido a esa mala influencia que representaba tanto el rey Joram de Israel como el rey de Edom, hizo que el profeta Eliseo preguntara y que le trajeran un músico, un tañedor. En la antigüedad, en los tiempos bíblicos, el tañedor interpretaba instrumentos principalmente de cuerda, ya sea arpa, una guitarra, y en este caso mandan a traer un músico para que al empezar a interpretar la música de fondo, esto calmara un poco también el enojo que tenía el profeta Eliseo debido a la presencia del rey Joram, a lo que él representaba, a toda esa presencia maligna. Y también nosotros sabemos que cuando hay alabanza, también viene palabra profética. Entonces, es de gran bendición lo que es la música que alaba y adora a Dios. Sean cantos, sean coros, himnos, alabanzas, tanto de avivamiento como de adoración. Y acá en este versículo número 15 dice: mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. Cuando empieza la música de alabanza, sin duda alguna, y de adoración, vino la palabra. ¿Por qué? Porque el ambiente estaba muy cargado, debido a lo que ya explicamos. Y entonces acá dice, en el versículo 16, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Versículo 17, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de aguas y beberéis, vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Versículo 18, y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Mira, aquí viene algo muy importante, que después de que empieza a interpretar el instrumento, el tañedor, viene la palabra en un ambiente adecuado, en un ambiente de paz, de cordialidad, a pesar de la presencia negativa, tanto del rey de Israel, Joram, como el rey de Edom. Y nos damos cuenta que también la presencia de Josafat sirvió de mucho, porque él, lo volvemos a reiterar, y eso tú lo puedes estudiar, lo puedes leer acá en la palabra de Dios, que el rey Josafat aquí estaba simbolizando la parte que es luz. Y recordemos que Dios habita en luz. Y por lo tanto, acá, si nos damos cuenta que después de que el tañedor empieza a interpretar el instrumento, viene la palabra del Señor, de una victoria que les iba a dar, como aconteció. Ya que definitivamente recordemos que lo que es imposible para el hombre, para la mujer, para Dios no. Y aquí sucedió un milagro también, porque fue un milagro. ¿Por qué? Porque dice acá que haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Los estanques son depósitos.
Mira, y aquí la fe también se manifiesta, porque recordemos que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y Él hace lo imposible, porque cualquiera dirá cómo van a ser estanques en un lugar desértico, cómo van a ser estanques si no hay lluvia. Mas sin embargo, el Señor les dijo que lo hicieran, y dice acá: y esto es cosa ligera a los ojos de Jehová, entregará también a los moabitas en vuestras manos. Allí había una promesa de parte de Dios que iba a entregar a los moabitas en las manos de los reyes de Israel, de Judá y de Edom. Mira, lo que había empezado mal, Dios lo enderezó. La parte que le correspondía al rey Josafat la hizo. Mira cómo Dios nos va guiando, cómo Dios se manifiesta con todo su poder, con toda su gloria. Y es que acá nos damos cuenta de algo. Este acontecimiento marcó la historia tanto del pueblo de Israel, de Judá y aún de Edom. Porque mira, en el versículo número 19, dice: y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aquí había un mandato de Dios, que procedieran a cegar todas las fuentes de las aguas, o sea, que las taparan todas y que talaran todos los árboles. Entonces, si nos damos cuenta, y destruiréis toda ciudad, aquí ya había un mandato de parte de Dios. Recordemos que muchas veces Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que destruir todas las naciones paganas que se encontraran alrededor de ellos, y que cuando fueran a la batalla no tenían que dejar absolutamente a nadie vivo. ¿Por qué? Cualquiera dirá: ¿cómo puede haber tanta injusticia? Es que esas naciones estaban tan contaminadas, tan paganizadas, que hasta aún los pobres animalitos jalaban su parte, porque ellos traían también maldición. Mira cómo hay un refrán que dice que justos pagan por pecadores. Mira, Dios no es injusto. El hombre y la mujer, como seres humanos, muchas veces somos injustos, pero Dios no. Dios conoce, y Dios sabía que aún los animales viviendo en esos lugares estaban contaminados. Entonces, si lo analizamos imparcialmente, mira, y desde el punto de vista espiritual, era lógico, Dios no iba a dejar a un animalito que estuviera contaminado. E incluso las prendas, llámese ropa y todo. Y un ejemplo, el pecado de Acán, cuando el Señor les dijo claramente que no tenían que tomar cosas prohibidas por él. Mira lo que pasó. El caso del rey Saúl también. Entonces aquí hay una orden. Entonces en el versículo 20 dice: aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Un milagro. Y por eso lo dijimos: lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y mira, en el versículo 21 dice: cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre. Dios obró acá de una forma maravillosa, porque a través de esto Él confundió a los de Moab, porque ellos pensaron, cuando vieron que el sol brillaba y que éste se reflejaba sobre las aguas, y esto, mira, esto fue un milagro. Cualquiera dirá: es que es lógico que cuando el sol pega en el agua se va a reflejar. Si nos damos cuenta que esto es un milagro, y solo Dios lo puede hacer, porque
El sol puede estar en toda su fuerza, pero muchas veces no se va a reflejar en esta manera, pero aquí se reflejó. Es un milagro. Es un milagro de Dios. Y recordemos que los milagros de Dios no tienen explicación científica. ¿Por qué? Porque son milagros. Porque los milagros se creen por fe. Y no tienen explicación científica porque si tuvieran explicación científica dejarían de ser milagros. Entonces aquí hubo un milagro. El reflejo del sol al pegar en las aguas que habían venido en forma sobrenatural dio el color rojo, pero eso no, muchos científicos, meteorólogos, físicos han dicho que esto fue el reflejo del sol y dan sus explicaciones desde el punto de vista de la ciencia de la física, específicamente de la meteorología, pero no es así, fue un milagro. Yo no soy científico, no soy físico, ni meteorólogo, pero nosotros le creemos a Dios, a su palabra, no al hombre, no a la mujer, ni a nosotros mismos. Y si aquí está escrito, es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Y lo digo con todo respeto. Respeto mucho a los hombres y las mujeres cristianas o no cristianas que tienen un título universitario. Entonces, cuando dice acá, en versículo número 22, ellos vieron de lejos como que era sangre. Y en el 23 dice, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto unos contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues Moab al botín. Aquí hubo un espíritu de confusión que Dios puso en esta nación pagana de Moab. Y luego dice, pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque Dios peleó por su pueblo. Y mira cómo este relato el Señor nos lo va mostrando. Porque dice acá en el espíritu de confusión que Dios puso en los moabitas, ellos vieron que ellos dedujeron que entre ellos mismos se habían matado en el caso de Israel, Edom y de Judá, pero no fue así. Entonces, esto nos recuerda también el pasaje cuando Dios hizo huir a los asirios. A los sirios fue. Cuando Dios hizo huir a los sirios, cuando ellos escucharon un tropel en la noche, cuando tenían rodeada Jerusalén. Y en la noche dice que ellos escucharon un ruido de tropel y salieron huyendo. Un espíritu de confusión, un espíritu de miedo en ellos. Y esto fue lo que definitivamente un espíritu de confusión que puso Dios en los moabitas por malos, que ellos vieron esto, ellos dedujeron esto. Y entonces dice que cuando estos malvados de Moab llegan al campamento de Israel, fueron recibidos y fueron derrotados. Y dice que el pueblo de Israel, juntamente con Judá y con el de Edom, salieron y asolaron las ciudades, cumplieron lo que Dios había dicho. Porque dice en versículo 25, y asolaron las ciudades y en todas las tierras fértiles, echó cada uno su piedra y las llenaron, cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir Ereset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Se cumple la palabra de Dios. Si el Señor nos da una orden, un mandato, lo tenemos que cumplir, porque es lo que el Señor nos ordena. Y aquí la parte que le correspondía tanto a Israel como a Judá se cumplió, que tenían que hacer. Entonces aquí viene también algo muy que han levantado polémica y controversia y muchas versiones. Nos basamos a lo escrito acá en la palabra. Y dice,
En el versículo 26, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro. Y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Mira, acá las consecuencias de la maldad también de los malos. La coalición de los ejércitos de Israel, de Judá y de Edom derrotaron a los moabitas. Y esto trajo un acontecimiento que ha dado controversia. ¿Por qué? Porque acabamos de leer que dice en el versículo 26 que cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla. ¿Quién era el rey de Moab? Se sabe que su nombre era Mesa. Y debido a que él perdió, dice que tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. O sea, él quiso ir en contra de Edom, que se había aliado tanto con Israel y con Judá para atacarlo, pero no pudo. Y pasó algo, ya lo dijimos, pasó algo que ha levantado mucha polémica, porque dice, entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar, y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. Mira, aquí hay una interpretación que muchos, y lo decimos porque así es, muchos estudiosos, rabinos y eruditos, unos dan una versión, que dicen que lo que pasó acá al final de esto fue que el rey de Moab tomó, cuando fue a atacar al rey de Edom y no lo pudo vencer, apresó al hijo del rey de Edom y lo sacrificó en holocausto a su ídolo. Que ellos, valga la redundancia, le rendían culto a ese ídolo de los moabitas por venganza. Pero si nosotros nos basamos acá, lo dice muy claramente. Mira cómo lo vamos a enfocar rápidamente. Dice, cuando dice, para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Versículo 27. Mira, fíjate, al rey de Edom, mas no pudieron. Punto. Versículo 27. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar. Acá nos damos cuenta que el primogénito era hijo del rey de Moab, llamado Mesa, y que debido a que no pudo derrotar, y que fue derrotado, él, sin duda alguna, en su afán de que su ídolo le hiciera un milagro, entre comillas, de salvarlo o derrotar al pueblo de Israel, al pueblo de Judá y al pueblo de Edom, sacrificó en un holocausto pagano, quemando a su hijo. Y esto fue tan que causó tanta ira, porque dice que hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. También dentro de lo que les estamos comentando es que muchos eruditos, estudiosos y rabinos dicen que esto lo hizo también, aparte como un intento desesperado de poder ganar la guerra y que no podía. También dice que cuando sacrifica a su propio hijo, eso lo hizo para que el pueblo de Israel se sintiera mal, para que hubiera un espíritu de culpa tanto en el pueblo de Israel, el de Judá, como el de Edom y en los reyes de estos pueblos. Esa es una interpretación que hay, pero si nosotros nos basamos acá, definitivamente también lo dijimos. Por eso el título de este pasaje es La luz vence a las tinieblas. Primero empezamos en no hacer alianzas malignas. La luz representada a través del rey Josafat y las tinieblas, lamentable, en el caso del rey Joram de Israel.
y también del rey de Edom, que era pagano. Y nosotros vemos cómo cuando hay una persona, en este caso el rey de Israel, Joram, que tenía presencia demoníaca, él escogió el desierto. Y hoy en día muchos que andan en desobediencia y en pecado, les gusta andar en el desierto espiritual. Y muchas veces, aun cuando hay una posesión demoníaca tremenda, en los desiertos ya terrenales. Pero acá, en primer lugar, es en lo espiritual. El estar renegando de Dios, el echarle la culpa a Dios de las desventuras que el ser humano vive. Y eso fue lo que este malvado rey Joram estaba haciendo. Más sin embargo, la luz que viene de lo alto y que estaba en el caso del rey Josafat, y también cuando aparece en escena el profeta Eliseo, y que a través de este acontecimiento, ya cuando el profeta Eliseo llega y da esa palabra profética en donde Dios les da una promesa que en medio del desierto ellos tenían que construir estanques. Aquí espiritualmente significa que el pueblo específicamente de Judá, que sí conocía de Dios, tenía que, desde el punto de vista espiritual, esos estanques era la fe. Joram pues era un impío y el rey de Edom un pagano, pero en el caso de Josafat fue diferente, porque mira cómo Dios en medio de la oscuridad, por un justo, le puede salvar la vida y tener misericordia de los demás, aunque los demás sean malos y quizás desde el punto de vista terrenal no lo merezcan. Entonces, el pecado separa al ser humano de Dios. La reprensión de los gobernantes, como la maldad, su presencia puede ser dañina, y en el caso del tañedor ya lo explicamos, y lo que siempre hemos dicho, lo que es imposible para el hombre y la mujer, para Dios todo es posible. Mira cómo les dio la victoria, y lo último que acabamos de mencionar, en cuanto a esto que ha levantado controversia, de que si el rey de Moab quemó a su hijo o si fue el hijo del rey de Edom, no. Definitivamente nosotros acá, a la luz de la palabra, si nos damos cuenta, esto lo hizo porque definitivamente, sin duda alguna, como era pagano, pensó que con eso su ídolo le iba a ayudar y todo, y que esto, según él, le iba a traer un sentimiento de acusación y de culpa extrema al pueblo de Israel. No, simple y sencillamente cuando vieron esto, pues sin duda alguna se han de ver impresionado que este malvado rey de Moab, llamado Mesa, quemara a su propio hijo. Las críticas le han de haber llovido de parte de tanto de Israel como de Judá, y aún incluso de Edom. Y entonces, si nos damos cuenta a la luz de la palabra de Dios, acá la enseñanza básica, que la luz vence a las tinieblas y que no debemos de hacer alianzas malignas, que no debemos de hacer algo sin antes mejor consultarle al Señor, porque tenemos conocimiento de Él. Porque no es lo mismo que alguien que no conoce haga las cosas que alguien que sí conoce. Entonces, hoy, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, el Señor sabe y tiene el control de todo. Confiemos en Él, sigamos adelante. Amigo y amiga que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, hoy es el día. Esta palabra también es para ti, porque puedes confiar en el Señor, poner tu mirada en Él, porque solamente el Señor Jesucristo nos da la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados, porque la luz del mundo es el Señor Jesucristo. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así lo dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, hoy sigamos adelante, que cada día nos esforcemos,
amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que nuestra fe, nuestra confianza plena esté en el Señor. Amigo y amiga que no conoces del Señor, hoy es el día que el Señor te habla. Hermano, hermana en Jesucristo, caído o caída de la gracia, hoy el Señor te está hablando para que vuelvas al redil de las ovejas. Es un gozo, es una felicidad el haber compartido este tiempo con ustedes. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú estás presente no solamente en los cielos, que es tu trono, sino que también en todo lugar, en los cielos, en la tierra, debajo de ella, porque tú eres todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, y por lo tanto eres perfecto. Hoy te damos gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy complementamos esta enseñanza y porque tú pones el querer como el hacer en nuestros corazones, conforme a tu voluntad. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra revelada por ti. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que esta enseñanza haya sido de bendición y que sea de bendición para los que posteriormente la puedan escuchar a través de esta grabación que se está realizando en esta transmisión en vivo que estamos realizando. A nombre del hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de su servidor y amigo, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, deseamos que podamos estar reunidos en una próxima oportunidad, siempre tocando temas bíblicos que son de gran bendición. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendiciones.